Tengo unas preguntas, no para Ángel, que me gustaría que aclaráramos de una vez. ¿Cuál sería la diferencia o es lo mismo estar despierto o reactivo o despierto o consciente? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién me dice? Si puede levantar la mano. ¿Alguien que me pueda decir lo que piensa, que es despierto y que es consciente? ¿O es lo mismo? ¿Natanael? Pues el estar alerta puede o no estar consciente, mientras que el estar consciente por sí trae consigo el estar alerta. El estar alerta es que tenga los ojos abiertos y el paciente pues esté reaccionando con su entorno, mientras que el estar consciente es que el paciente sepa lo que está haciendo en su entorno, sepa quién es, más o menos las esferas neurológicas, ¿no? El tiempo, persona y lugar. Y en dado caso que se menciona igual la cuarta, que es circunstancia. A veces. Muy bien, Natanael, efectivamente. Entonces, creo que hay que, por ejemplo, en una historia clínica, ustedes ponen siempre consciente y viene el viejito de 89 años, ¿verdad? Que está diciendo que está en su casa o que le traigan que está en la cocina, etcétera, ¿no? Entonces, recordar que para decir consciente, tendríamos que haber evaluado por lo menos 3 esferas neurológicas. En cambio, podemos decir despierto, desorientado, podemos decir alerta, desorientado, orientado en persona, desorientado en tiempo y lugar, ¿verdad? Todo eso es válido y es descriptivo y es súper útil a la hora de la revisión posterior de un paciente, porque eso nos va a decir si hubo un deterioro, si entró en otra fase, y eso es importante para determinarlo, sobre todo el Glasgow, que nosotros normalmente evaluamos, no evalúa lo que es el estado neurológico, solamente, o sea, como tal, no evalúa el estado de conciencia, ¿no? Nada más algunas preguntas, o sea, orientado, confuso, etcétera. Pero vale la pena que nosotros evaluemos bien lo que es estar despierto, lo que es estar consciente o alerta. Otra de las preguntas que les quiero hacer es, ¿cuáles serían otros estados o definiciones que entran también como aleatorias o pueden entrar también como parte de lo que son los estados de conciencia o estados neurológicos que podemos encontrar? ¿Alguien se acuerda de algunos más? O el que quiera decir alguno que se acuerde. Hay algunas variantes, ¿verdad? Que habrán leído. Alguna mano que quiera comentar, otras definiciones que pudiéramos. Estas que hasta el momento nos ha presentado Ángel son las más importantes, principalmente para el coma son las necesarias, pero hay otras para que se usan a veces indistintamente. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguna mano? ¿Me oyen? Contéstame, Ángel, si me oyen. Sí, doctora, se escucha claramente. Ah, bueno, muy bien. Algunas variantes, entonces, a ver, ya había alguien. ¿Emanuel? Ismael. Tal vez podríamos utilizar el término delirio. Muy bien. Por ejemplo, eso es súper común, Emanuel, en los departamentos de urgencias. ¿Cómo podríamos decir delirio? ¿Cómo lo podrías definir? Emanuel, no te vayas. Un paciente que tenga una idea errónea de lo que es su entorno. O sea, que piense que piense algo que en realidad no está sucediendo en su alrededor. El delirio, ¿verdad? Puede ser hiperactivo o hipoactivo. Por ejemplo, es común en la supresión etílica, ¿verdad? Y en los ancianos, principalmente de hecho, iba a decirlo hace un momento cuando hablaba de los ancianos, ellos cuando están en los ambientes hospitalarios suelen presentar delirio. ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y una ilusión? Una mano. Emanuel, muy bien.
Ok. A ver, no era Manuel, era, ahora sí, ya no sé, me perdí, espérenme. Alguien ya estaba hablando y lo interrumpí. Roberto, adelante. Buenas tardes, doctora. Pues la diferencia es que si radica la modificación en un objeto o en una situación que existe realmente o si es de la propia mente del paciente. Si no es, si creo que si no estoy confundiendo cuál, la ilusión modifica un objeto que existe y le da características propias, mientras que la otra no requiere un estímulo. La alucinación no Correcto, requiere un estímulo. totalmente de acuerdo. Y Roberto, ¿cuáles son qué tipo de alucinaciones sabes cuáles se relacionan más con patologías orgánicas y cuáles más con psiquiátricas? Cuando digo orgánico, me explico, Roberto. Cuando digo O patología pues, orgánica, ajá, es el origen, si es funcional o si es de una estructura. correcto. Pues no, Entonces, las de no origen, recuerdo bien, pero creo que las que se relacionan con los sentidos son estructurales. Las que son por, modificaciones auditivas o visuales. O ok. escuchar voces o, por ejemplo, ver algún tipo de siluetas o cosas así. Correcto. Las visuales, ¿verdad? Pueden tener también un origen que puede variar entre lo que existe, ¿verdad? Con patologías orgánicas y las auditivas, que eso que oyen voces y eso, pues ya con patologías más psiquiátricas, ¿verdad? Entonces pudiera ser, aunque no es específico, ¿no? Puede ser variante también. Y es algo común en los pacientes, como les acabo de decir. En urgencias el delirio es común. Otra definición que entre como parte de esto que se acuerden? Hay varias. Estaba viendo que Julio ha puesto, pero seguramente no sirve su micrófono y no me lo va a decir. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Ya, ya sirve, doctora, ya sirve, pero no sé qué quiere Ah, preguntar. muy bien. Lo que dijiste, si no lo puedes explicar, lo que pusiste en Ah, el chat. el síndrome catatónico. Ajá, O sea, hasta donde yo sé, o sea, la catatonia se distingue como un síndrome neuropsicótico en el cual el paciente se encuentra en un estado que puede ser como hipoactivo, en el que no, como que no demuestra comunicación con el entorno, o sea, prácticamente como, ¿cómo podemos decirlo así? Como si no quisiera interactuar con los demás. Y también podría estar acompañada de algunos otros síntomas dependiendo de la causa, como por ejemplo agitación o o quizás, pues sí, ajá, agitación o nerviosismo. Pero fuera de eso, pues lo entendí como eso. correcto. Ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones de eso. ¿Qué querías decir, Alberto? ¿Quieres? Es que, bueno, al menos en el Subirán menciona cuatro además, bueno, tres además del coma, que serían estado vegetativo, estado de conciencia mínima y enclaustramiento. Que, Correcto. Esas son parte de las definiciones que hay que aclarar. ¿Puedes definirlas? em, o sea, son como que variantes del estado de la conciencia y creo que el más consciente, digamos, es el de enclaustramiento, en el que el paciente está completamente consciente de su alrededor, pero su cuerpo no le permite moverse. De hecho, todavía tiene función en los ojos, o sea, puede parpadear, te escucha, hasta te puede responder como que en códigos con los ojos, pero pues está enclaustrado, o sea, no se puede mover, está cuadrapléjico. El estado de conciencia mínima, pues tiene como que, bueno, el Subieran dice que tiene nivel de conciencia parcial y que está como que con vigilia, o sea, está despierto, pero no está respondiendo normalmente a los estímulos a su alrededor. O sea, responde al dolor, responde a todo eso, pero no responde como si estuviera despierto. No sé si me doy a explicar, como que está vivo, pero no está respondiendo como una persona, está respondiendo como que por reflejos. Al menos así yo lo entiendo. Y ya el último, el vegetativo, es como que pues, está muy cerca del coma. La única diferencia es que pues sí cuando hay estímulo doloroso, él sí se mueve y todavía tiene reflejos troncales.
Troncoencefálicos. Vamos, Ok. perfecto. Efectivamente, estos otros que nos comenta Alberto, a veces son difíciles de evaluar. En el caso del enclaustramiento, verá que si parpadea 2 veces es sí, que si parpadea una vez es no, porque pues no se puede mover, entonces eso es difícil de evaluar. Y el estado de conciencia mínimo y el estado vegetativo también pueden conservar algunas funciones de tallo que luego vamos a mencionar, o de tronco, como ya dijeron, pero a veces, o sea, decir que es estado de conciencia mínimo o estado vegetativo es difícil porque no puedes evaluarlo bien. Lo único que puedes evaluar son las respuestas que el paciente pueda tener, como ya dijeron, al dolor, para entregar las definiciones. A veces se requieren más estudios para establecer si es un estado de conciencia mínimo o pues hay otros estudios, ¿no? De los cuales también vamos a platicar un poquito al final. En cuanto a la catatonia que había mencionado Julio César, ¿alguien quiere decir algo más de lo que escuchó que dijo Julio? Si alguien quiere aportar algo más. ¿Alguien ha visto la película? Hablan específicamente de la catatonia. Es una película súper antigua. A Doctor, ver, Julio. La de ahorita Robbie igual ya. Williams. Ah, perdón. Sí, a ver, cualquiera de los dos. La película es la de Robin Williams, que en paz descanse, efectivamente, con Robert De Niro. Y ya todos se callaron. A ver, es que no vi la voz de la... ¿Quién era? ¿Era Noemí? No, no lo veo. Ah, sí, fui yo. La de A Robbie ver, Williams. Noemí, Ya lo ¿sí? vi. Bueno, explícame la de la catatonia. Muy bien, creo que no habías nacido, quiero pensar. No, No sé, no me acuerdo muy bien del año, pero debe ser como del 80 y tantos. Te escucho, Noemí. ¿Sabes cómo evaluaban la catatonia? No, la verdad no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo de la película era que sí podían responder a ciertos estímulos, ¿no? Porque había uno de los pacientes que estaba en el hospital, recuerdo que le lanzaban la pelota de béisbol y la atrapaba. Realmente no reaccionaba nada más. Oye, bájatelo ya. Perdón. Entonces atrapaba la pelota y no recuerdo cuál era el medicamento que comenzaban a darles y lograban hacer que como que volvieran, no sé, a como que sí, no sé, y como que despertaran de este estado. Pero finalmente vuelven a recaer. No sé, todos los Sí, pacientes de no, esa sala. efectivamente, son los primeros medicamentos que se utilizaron, ¿verdad? Hay un grupo de medicamentos, sin embargo, efectivamente no lo logran, o sea, tienen un retroceso, avanzan, se estancan y luego regresan. Y, ¿qué querías decir tú, Julio? Yo iba a decir que ya lo googleé porque no quería dar una mala respuesta, pero pues vi que sí se definía como un síndrome neuropsiquiátrico y que también, o sea, mencionaban que hace mucho tiempo lo clasificaban como alguna enfermedad de demencia y que también podría estar relacionada a distintas etiologías, que empezó siendo con sífilis o que no sé qué tantas cosas, y ahorita también hay pues ciertos autores que lo relacionan con la esquizofrenia y pues se trata con benzodiazepinas hasta ahorita. ¿Y cómo es la respuesta del paciente? Lo acaba más o menos de explicar Noemí. ¿Lo leíste también? Bueno, lo bueno es que Julio es honesto, ¿verdad? Lo googleó. Sí, porque no sabía mucho, Y solo tenía. está bien, se permite en el examen mientras les dé tiempo. ¿Cómo se evalúa? Ya más o menos explicó Noemí. El paciente está despierto, generalmente está despierto, puede estar 25.000 horas en una misma posición. En ese caso, los pacientes hasta estaban andando en el suelo, gateando, y luego se quedaban estancados allá por siempre, ¿no? O sea, horas en la misma posición. No parpadeaban, no cerraban los ojos, nada, ¿no? Es unos estados avanzados que se relacionan mucho con pacientes psiquiátricos y ya lo mencionaron, la esquizofrenia. Y cuando se les aplicaba algún estímulo o se les aplica,
pueden responder a ciertos estímulos. En el caso que comenta Noemi, es a una pelota de béisbol, se la tira y la agarra, pero no parpadea ni se mueve. Entonces son estados avanzados, ¿verdad? Que también son parte de lo que son las definiciones. Obviamente no son de patologías generalmente orgánicas, pero que también entra como definiciones. ¿Puedes continuar, Ángel? Excelente. Pasamos al siguiente, Kevin, por favor. Bueno, pues ya me comieron el mandado, pero para ahondar un poquito más y ser un poquito más específicos en lo que ustedes estaban mencionando, en efecto, seguimos bajando en intensidad en cuanto a los estados que ustedes también acaban de mencionar. Y llegamos al estado vegetativo, que como bien dijo Alberto y como bien habían comentado por Julio, el paciente tiene un aspecto despierto, es decir, es capaz de abrir los párpados periódicamente, todavía conserva la función respiratoria, porque pues a final de cuentas el sistema nervioso autónomo está preservado. Y es justamente gracias a que preserva este sistema nervioso autónomo que puede contar con las características de que todavía tiene un ciclo circadiano, de que todavía conserva la misma respiración, puede tener digestión, puede controlar su circulación y la termorregulación, que es algo de lo más importante. Por ende, el paciente todavía conserva estas capacidades de bostezar, de deglutir, puede mover la cabeza, y en caso de haber reacciones con sentido al entorno, si es que las hay, suelen ser escasas. Este estado vegetativo, pues al estado vegetativo se le agrega el descriptivo persistente, y hablamos de un estado vegetativo persistente que, según la bibliografía en la que se encuentre, muchos la mencionan como que cuando ya este estado vegetativo perduró por más de un año, según el Subirán, que es un poquito más estricto, dice que es cuando el daño ya perduró por más de un mes. Entonces, aquí sí quería hacerle esa pregunta, doctora, que ¿cuánto es el intervalo más adecuado para considerarlo como persistente? Pues yo creo que nos podemos basar en esta definición porque, por ejemplo, nosotros no tenemos tanta experiencia en dejar pacientes ese tiempo, ¿verdad? Entonces, y ni creo que en ningún lado, ¿no? Son estados ya lugares más especiales para dejar pacientes, para evaluarlos, pero un mes y todo eso, pues es mucho tiempo, ¿no? O generalmente a veces ya en casa si conservan algunas funciones de tronco o de respiración y todo eso, ¿no? Pero podemos dejar la misma definición que le hice, que es de un mes, que es la que da la bibliografía. De acuerdo, pues una vez hecha esta aclaración, continuamos bajando en intensidad y llegamos al estado de mínima conciencia, que como también bien dijeron, es un estado similar al vegetativo, pero es menos intenso. Es decir, el paciente suele tener una mínima interacción con el medio, suele tener ciertas respuestas con el entorno, entendiéndose estas como comportamientos vocales o motores rudimentarios. El paciente es capaz de vocalizar, más no de estructurar todavía oraciones o palabras, pero sí puede tener estos comportamientos rudimentarios. Generalmente son espontáneos, pero algunos suelen tener reacciones a estímulos visuales, y entendiéndose estos como el seguimiento visual, como la orientación hacia el dolor, entre otros. Todavía conservan esta interacción, este cierto grado de respuesta, pero aún son incapaces de comunicar sus pensamientos y sus sentimientos. Y finalmente llegamos al último, en este caso, que es el estado de enclaustramiento, que en lo personal considero que es uno de los más difíciles y más tristes para el paciente, porque como bien mencionaba Alberto hace unos instantes, este paciente está plenamente consciente, conserva el estado de conciencia plenamente, pero no puede responder a la mayoría de los estímulos de su entorno. La característica de estos pacientes es que están cuadriplégicos, es decir, las 4 extremidades están paralizadas, y también presenta parálisis de los nervios craneales inferiores. Este paciente lo podemos distinguir de los otros estados que previamente habíamos mencionado, en que él todavía va a conservar el control de los movimientos oculares verticales y todavía puede parpadear. Entonces, básicamente, gracias a esto es que lo logramos diferenciar en el examen físico, que más adelante mi compañero también les va a mencionar, de los otros estados, y pues gracias a esto logra tener cierto grado de interacción con su entorno, pero pues desgraciadamente no puede responder a la mayoría de los estímulos. Siguiente, Kevin, por favor. Y justamente lo que usted mencionaba lo traigo a colación en esta tercera diapositiva, en la que hablamos de la comparación entre vigilia y conciencia. Solemos confundir estos términos, como usted bien había mencionado, cuando hacemos más que nada la nota o bien la historia clínica del paciente, pero no nos tenemos que hacer bolas. Simplemente entendemos la vigilia
como la acción de estar despierto o estar en vela. Si mi paciente está despierto, estoy entendiendo que es un paciente que está en estado de vigilia. Es un paciente que suele tener un alto nivel de intercambio de información con su ambiente, y la recomendación que nos hace el Harrison y que nos hacen otras bibliografías es que para no ahondar y no meternos en problemas, basta con describir este estado de vigilia y las reacciones que desencadenan por los estímulos al paciente, tal y como se observa, como lo observamos en la cabecera. Es decir, si yo, como yo lo estoy viendo y como yo veo que está reaccionando, así lo voy a describir. Y hablamos de un estado de conciencia cuando el individuo tiene un conocimiento de sí mismo. Conoce que es ese conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Y la forma más adecuada de evaluar el estado de conciencia es como nosotros nos han enseñado en la exploración física y al momento de redactarlo en cuanto a las 3 esferas, es decir, un paciente que va a estar orientado en tiempo, en lugar y en persona. Entonces, en conclusión, con lo que usted había preguntado hace unos instantes, no es lo mismo estar despierto que estar consciente, y si no me creen a mí, pregúntenle al estado de ebriedad, porque es el más claro ejemplo de cómo comparar si un paciente está despierto o solamente está consciente, ¿no? Porque pues todos sabemos que cuando nos pasamos de chelas, cuando ya llega un estado high en el paciente, pues obviamente está despierto, sí puede estar todavía con la capacidad de tener los ojos abiertos y de tener cierto grado de interacción, pero suele perder la orientación del tiempo, no sabe qué día es, no sabe dónde está y muchas veces ni sabe quién es. Entonces, esa es como Qué triste la llegar a gran eso. comparación. Espero que no tengan pues, mucha experiencia en eso. Y pues ahora, en cuanto a la conciencia y la inconsciencia, pues igual en esto suele haber cierto grado de confusión, pero pues como ya dijimos, evaluamos la conciencia en las 3 esferas, si está orientada en tiempo, lugar y persona, como había dicho Natanael, una cuarta que puede ser las circunstancias. Y para no hacernos bolas también al hablar de un estado de inconsciencia, digamos que es el término más general es un término muy ambiguo, es un término muy general, y dependiendo a qué tan inconsciente está el paciente, es más, por eso optamos más por los términos que anteriormente definimos, para ser un poquito más precisos y dar ese matiz a qué tan inconsciente está, ¿no? Porque el estado de inconsciencia lo podemos definir como la situación clínica en la que hay una disminución del estado de alerta. Entonces puede oscilar desde lo que es un paciente somnoliento, como vimos hace unos instantes, hasta una completa ausencia de la respuesta, incluso a estímulos externos y vigorosos, como lo puede ser el estado de coma, o bien quedarse simplemente en ese estado somnoliento en el que pues básicamente lo mueves y despierta, pero pues ya no está del todo consciente. Entonces, una vez teniendo en cuenta estas comparaciones y lo que ya se había mencionado, pues ya podemos hablar un poquito más a profundidad de las comparaciones entre cada uno de ellos y tenerlo más presente al momento de redactar la nota clínica. Pasamos al siguiente, por favor, Kevin. Nada más aquí lo único que me gustaría comentar es algo que acabas de decir, Ángel. De preferencia, no hablar de inconsciente. Es lo que yo les decía en ese momento. No está consciente porque ya evalué las esferas neurológicas. Entonces yo en vez de decir inconsciente, puedo decir específicamente que el paciente no está orientado en tal cosa, como les decía, no está orientado en tiempo, en lugar, en persona, orientado, yo a veces pongo orientado, obedece órdenes sencillas, orientado a preguntas simples como nombre, verá, cosas así. Y a veces ni uno está orientado ni en el tiempo, ¿no? A veces te preguntan y no sabe uno ni qué fecha es, pero a eso me refiero, ¿no? Tratar de ser específicos en vez de usar la palabra inconsciente. Puedes continuar. Ok, pues ahora, como ya hablábamos de los conceptos y ya sabemos qué es lo que va a diferenciar a cada uno de los otros, es importante entender el origen estructural y qué es lo que se tiene que afectar en el estado de coma para que se den las reacciones que se van a dar y se manifiesten las situaciones clínicas como se van a manifestar. Y para eso recordamos un poquito de anatomía, en donde esta diapositiva me gusta mucho para tener en cuenta básicamente lo que es el tronco del encéfalo, ¿no? Nosotros apreciamos el encéfalo, sus hemisferios, lo que viene siendo el cerebelo por debajo de él, el tentorio, que más adelante vamos a mencionar cuál es su importancia en el paciente comatoso, y en este caso nos enfocamos más a lo que es
el tronco del encéfalo, que como vemos en la imagen, se puede dividir en tres partes, ¿no? La parte superior, en donde encontramos el cerebro medio, la parte de en medio, que en la que encontramos al puente al puente, y más inferior, donde encontramos al bulbo raquídeo, para que posteriormente hacia inferior se comunique con la médula espinal. Lo que nos importa de todo este tallo encefálico es recordar que la mayoría de las raíces de los pares craneales se originan justamente en el tronco del encéfalo. Entonces, más específicamente en lo que viene siendo la médula oblonga, bulbo raquídeo, y lo que viene siendo el puente. Tener en cuenta que ahí surgen, que ahí están. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo se afectan al momento de que ocurre cierto tipo de metabolopatías, de que ocurre cierto tipo de daño estructural, de que se llega a salir una cosa de su lugar, y entonces para entender por qué las manifestaciones en el paciente comatoso ocurren en el momento en el que ocurren. Entonces, básicamente es esto, tener en cuenta que los pares craneales se originan en el tronco encefálico, y pues que gracias a que esta estructura se ve dañada es que empiezan los problemas posteriormente. Siguiente, Kevin, por favor. Bueno, pues ahora a ahondar un poquito más en cómo es este rollo, gracias a qué se forman, gracias a qué empiezan los problemas, y para eso vamos a hablar un poquito más de la anatomía y fisiología del coma. Para entender generalmente el proceso fisiológico del coma, tenemos que tener en cuenta que son dos causas principales. Básicamente son dos cosas las que van a disminuir el estado de vigilia. Y estas dos cosas principales van a ser, la primera, cualquier anomalía generalizada de los hemisferios cerebrales. Y decimos generalizada en el aspecto de que logra dañar, es una lesión extensa y bilateral en los hemisferios cerebrales para que se pueda presentar estas anomalías. Y en cuanto a estos daños generalizados, básicamente la premisa para que nosotros vayamos teniendo en cuenta por qué se da es, mientras más cerebro se afecte, menos conciencia va a tener el paciente. Entonces, una vez que tengamos en cuenta esto, pues ya más adelante vamos a entender el porqué de la premisa. Y la segunda causa de disminución de la vigilia puede ser una menor actividad del sistema activador reticular. Si nosotros recordamos, este sistema activador reticular, como vemos en la imagen, vamos a llamarle así, una red neuronal o un conjunto de cables, si lo queremos ver a grosso modo, que va a surgir de lo que viene siendo la formación reticular, el puente y el mesencéfalo, es decir, surge, valga la redundancia, del tallo cerebral, y a partir de allá se va a comunicar con lo que viene siendo el tálamo y con lo que viene siendo la parte más superior del encéfalo, para tener la importancia que tiene en el estado de vigilia del paciente. De tal modo que esta red neuronal, con núcleos en el tronco encefálico, que recibe estímulos sensoriales desde más abajo, que es la médula, y que posteriormente los termina mandando hacia lo que es el tálamo y lo que es la corteza cerebral, tiene un papel muy importante en el mantenimiento del estado de vigilia de nuestro paciente. Es tan importante este sistema activador reticular que si nosotros lo estimulamos externamente, favorecemos el despertar del paciente, pero si por una u otra causa se llega a destruir esta red neuronal, esta red neuronal como tal, pues me va a inducir un coma profundo en el paciente. Entonces va a correr este sistema activador reticular justo en medio de lo que es el tallo cerebral, y como corre justo en medio del tallo cerebral, si nosotros recordamos, en esa parte anatómica justamente también están los núcleos y las vías que controlan los movimientos de los ojos. Entonces, como son cables que, si lo vemos de esa forma, son cables que van pegaditos, cuando se daña uno, generalmente se daña el otro. Y es por eso que podemos entender y valorar las manifestaciones de un estado, del paciente en estado comatoso a través de los movimientos oculares, y a través de esto empezar a hablar de qué tanto está dañado el estado de conciencia, qué tan profunda está dañada la conciencia. Así que son básicamente estos dos mecanismos los que van a influir al momento de alterar el estado de vigilia del paciente, y a su vez estas dos causas pueden ser consecuencia de tres cosas importantes. La primera de ellas, los trastornos metabólicos, que son los más frecuentes, también llamadas metabolopatías. La segunda puede ser un daño estructural. También puede favorecerse eso por el uso de fármacos, o bien por la reacción a toxinas, ya sea de forma accidental o vaya a conciencia, si lo queremos ver de esa forma. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bien, esa fue una forma de clasificar, ¿no? De cómo se puede empezar a afectar el estado de vigilia, qué es lo que me puede empezar a inducir una disminución del estado de vigilia. Pero otra forma de lograr clasificar estas causas, pues son a grandes rasgos entre intracraneales o extracraneales. Las intracraneales, como su nombre lo dice, ocurren dentro del cráneo, el problema está en el mero coco, y las extracraneales pues son causadas de afuera del coco, pero que terminan repercutiendo en él. Entre las intracraneales, a su vez, tenemos otra subdivisión, que son las supratentoriales y las infratentoriales. Supratentoriales, como vemos en la imagen de ahí abajo, se refiere a la tienda del cerebelo. Si está el problema en los hemisferios cerebrales, es decir, arriba de la tienda del cerebelo, estamos hablando de causas supratentoriales, y si está el problema abajo de la tienda del cerebelo, estamos hablando de causas infratentoriales. Entre las supratentoriales, que como vemos en la clasificación, entran también como intracraneales, está el accidente vascular cerebral, los distintos tipos de neuroinfección, los estados de epilepsia, los tumores, las hernias, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en ellas, y otras causas. Y entre las infratentoriales, pues los más relevantes en este caso puede ser cualquier tipo de traumatismo, o también pueden estar presentes tumores y, por supuesto, otros tipos de hernia, que como en la siguiente diapositiva vamos a aclarar. Y entre las extracraneales, pues ya dijimos, todo lo que venga de afuera que pueda repercutir en el cerebro se va a considerar como una causa extracraneal. Hablamos de lo que viene siendo una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, que pueden repercutir en el estado ácido base, que también por sí solo es una causa extracraneal. El consumo de fármacos, el consumo de toxinas, causas endocrinas, es todo un show, lo que a final de cuentas se puede considerar como una causa extracraneal, pero a grosso modo es que el problema no se originó en el cerebro, sino que vino de afuera de él. En esta diapositiva, no, permíteme un momentito, que en esta diapositiva, hablando propiamente de las causas extracraneales, están la mayor parte de las causas que son de origen metabólico. Sin embargo, muchas de las causas del origen metabólico pueden estar relacionadas con cambios a nivel intracraneal en algunos lugares intracraneales, en estructuras intracraneales. De preferencia, ¿no, Ángel? ¿Me podrían decir en qué estructuras pueden estar afectadas este tipo de encefalopatías, que generalmente se les llama metabólicas, metabolopatías, como ya dijeron? Pueden dar cambios en origen, no sé si me explico, en estructuras intracraneales, algunas de estas patologías. ¿Me podrían dar algún ejemplo? Pueden afectar estructuras intracraneales. El estado de alguna metabolopatía puede alterar alguna estructura intracraneal. A ver, Emanuel. Se me ocurría la hipoglucemia. Por ejemplo, ¿qué puede alterar? Pues es que la hipoglucemia nos puede llevar a un estado o sea, se puede ir acompañado de una hipoxia y puede acompañarse también de isquemia. Ok. ¿Y eso dónde, en qué área, por ejemplo, hablando de isquemia? ¿En dónde se te ocurre intracraneal? Lo que tú creas, Emanuel. ¿A qué nivel, pues, intracraneal? ¿Isquemia dónde? Tal vez en los centros respiratorios. Puede ser, pero es más común. Ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Pero ahorita les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hipoglucemia, sí, porque el cerebro necesita lo que es la glucosa, ¿verdad? Que es un sustrato, y eso puede generar hipoxia, como ya dijeron. Ahorita seguimos con esa parte. A ver, Natanael. Sí, estaba pensando que debido a una corrección excesiva de la hiponatremia, también podría darnos una mielinólisis continua. Perfecto, ¿verdad? Y también puede haber alteraciones de la barrera, como pasa en el edema cerebral, ¿verdad? Que puede dar un tipo de edema cerebral que también pueda alterar la barrera hematoencefálica. Es correcto, y mielinólisis continua. Saúl.
Pues yo sabía que, por ejemplo, hay ciertos como que causas que pueden identificarse en ciertas partes del tallo del encéfalo. Por ejemplo, cuando estemos realizando la evaluación neurológica de nuestro paciente, algunas alteraciones metabólicas, aunque también algunas hernias o lesión de los hemisferios cerebrales, la lesión se puede localizar en el diencéfalo. Hay otras en donde se puede localizar en el puente, hay otras que pueden localizarse, por ejemplo, en una situación de hipotensión muy grave o de hipotermia o intoxicación con barbitúricos. La lesión se puede localizar en la parte anterior del mesencéfalo. O sea, no sé si era eso a lo que se refería. Sí, pero por ejemplo, en el diencéfalo, ¿con qué lo relacionarías tú? ¿Un ejemplo? Es decir, que venga a la mente. Una lesión en el diencéfalo. O pon tú una alteración, pon tú que no sea una lesión, sino que no sea una lesión como tal, sino una alteración en el diencéfalo. Algo que pudiera ocurrir en el diencéfalo, ¿con qué lo relacionarías tú? Hablar del diencéfalo, ¿qué zona ubicas allí? De parte superior, o sea, ya prácticamente lo que es arriba del mesencéfalo, ya lo que está involucrando los hemisferios cerebrales. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay allá? Pues diencéfalo involucra tálamo, según yo. ¿Qué Solo más? recuerdo por el momento, o sea, recuerdo los hemisferios cerebrales, el tálamo, y es lo que me viene a la mente, es que igual, no estoy muy seguro exactamente de la división de un punto a otro. Ok, pero bueno, está bien, de hecho, la anatomía es lo que había puesto en la imagen anterior, Kevin, que es el que la está pasando, lo puso allí, ¿no? Las estructuras que se encuentran. Y en esas estructuras podemos tener parte de lo que son los hemisferios, y en los hemisferios pues pueden haber lesiones estructurales como tal, o sea, un MBC propiamente, ¿no? Que hay un evento vascular, puede ser hemorrágico, isquémico, lesiones estructurales como tal. Y algunas causas metabólicas se relacionan con daño en qué parte. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, una insuficiencia hepática o una encefalopatía hepática, alteraciones ¿dónde? Que pueden generar ¿qué? A nivel intracraneal. Sí son metabólicas, pero pueden generar cambios a nivel intracraneal. ¿Dónde? ¿Dónde se les ocurre? Aunque no sé bien, no importa. A ver, Alberto. Pues yo recuerdo que cuando hay problemas hepáticos se acumula glutamina, ¿no? Entonces, y esa misma glutamina se acumula en el encéfalo. La glutamina pues tiene su cierto peso osmótico y además de causar, creo que causa edema cerebral, además causa sobreexcitación de las neuronas, pero no recuerdo que hubiera un área específica donde lo hiciera. Pero lo que sí sé... Está bien, efectiva. Un área específica no, efectivamente. Ajá, porque... Pero, ¿cómo tú ibas pero? a decir. No, es que tú ibas a seguir. Y yo te Bueno, interrumpí. o sea, hay algunas alteraciones. Las alteraciones metabólicas van a afectar el encéfalo en general, porque el problema es que el encéfalo, bueno, las neuronas más bien, solo comen, o sea, son muy, ¿cómo decirlo?, melindrosas para comer. Entonces, o solo comen azúcar o solo comen cuerpos cetónicos. Entonces, por ejemplo, en trastornos vitamínicos, como por ejemplo en un señor que tenga alcoholismo crónico y ya haya desarrollado encefalopatía de Wernicke, entonces no puede usar la glucosa que le está entrando al cuerpo. Entonces desarrolla una encefalopatía que pues lo deja atáxico. O sea, son problemas generales del encéfalo. Como que no son focalizados, digamos. Tienes toda la razón y todo lo que han mencionado. Eso es a nivel de la corteza, ¿no? De la atrofia. Por eso te dicen, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, el alcohólico, la insuficiencia hepática, todos esos pueden alterar lesiones encefálicas que generan atrofia. Y esa atrofia va a generar, pues, a nivel de la corteza, todo lo que es el daño, ¿verdad? Y si ustedes lo ven en un cerebro, una tomografía, un alcohólico, van a ver una atrofia súper importante que incluso puede generar
además de edema cerebral, pudiera generar por la misma atrofia cortical lo que es la hidrocefalia, ¿no? De los ventrículos, porque el cerebro se encoge y eso hace que se dilaten los ventrículos. Eso también es generado por metabolopatías crónicas que van generando esta atrofia cortical. Efectivamente, como bien ya dijeron sus compañeros, no es focalizada, no entraría como, excepto la hipoglucemia que puede ser focalizada, las demás no generan una focalización porque no es de una parte en específico, pero sí es del encéfalo y por eso son diencefálicas, ¿verdad? Y esto es lo que queda muy, o sea, el diencéfalo se relaciona también con muchas alteraciones del diencéfalo, diencefálicas se relacionan mucho con las metabolopatías. Puedes continuar, Ángel. Ok, gracias, doctora. Pasamos a la siguiente, por favor, Kevin. Ok, pues ya, hablando de lleno a lo que vienen siendo los trastornos metabólicos, las metabolopatías y toxinas, pues entendemos esto como justamente lo había mencionado mi compañero Alberto. Las neuronas son las más pesadas de todo lo que es los tipos de células en elegir lo que van a comer, en elegir de lo que van a vivir. Entonces, dependen totalmente del flujo sanguíneo, justamente para que éste les aporte sus nutrimentos y por ende puedan junto con el oxígeno y la glucosa. Y es justamente el oxígeno y la glucosa los que juegan papeles importantes en lo que son las metabolopatías, porque si nosotros recordamos, el flujo sanguíneo debe de ser prioritario al encéfalo para mantener ese tejido vivo. Y es justamente esta demanda, una alta demanda, por cierto, la que necesita el encéfalo para estar al 100, para estar totalmente funcional. Solamente para entrar un poquito más en datos precisos, debemos recordar que la sustancia gris en promedio utiliza 75 mililitros por cada 100 gramos por minuto, mientras que la sustancia blanca requiere de un flujo sanguíneo de alrededor de 30 mililitros por 100 gramos por minuto. En cuanto al consumo de oxígeno, solamente por minuto, el encéfalo necesita alrededor de 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos por minuto para estar cumpliendo con sus requerimientos. Y en cuanto a la utilización de glucosa, pues se requiere de 5 miligramos por cada 100 gramos por minuto para estar funcionando. El spoiler alert es que, sí, cierto, necesitan una amplia, un gran número, bien, una gran cantidad de tanto de oxígeno como de glucosa, pero como necesitan tanto, no almacenan mucha de estas sustancias. Entonces, el tiempo en que se llegan a terminar las reservas, los almacenamientos, una vez que cesa el flujo sanguíneo, pues es cuestión de segundos, minutos. El oxígeno de 8 a 10 segundos se acaban sus reservas, mientras que la glucosa te aguanta un poquito más, pero no más de 2 minutos. Entonces, aquí entendemos la relevancia de las metabolopatías porque, por ejemplo, una hipoglucemia prolongada, como la doctora había dicho, sí es cierto, es una metabolopatía que usualmente, como las demás metabolopatías, te va a dañar el cerebro en general, pero pues te suelen dar lesiones un poco más focalizadas porque pues de ahí está la importancia, ¿no? Como ya no hay la monedita que active esta maquinaria, pues entonces no le está llegando absolutamente nada, la maquinaria deja de funcionar y empiezan los problemas graves, ¿no? Entonces, gracias a este spoiler alert es que nosotros entendemos la relevancia y la importancia que tiene la hipoglucemia al momento de presentar los cambios que va a presentar y por ende puede ser una hipoglucemia prolongada e inducir a un estado de coma. Entonces, ¿cómo podemos detectar la hipoglucemia? Pues con los datos que nosotros hemos estado hablando en nuestras clases anteriores y más que nada con la triada de Whipple, que es una clínica compatible, la glucosa plasmática baja en suero y por supuesto una resolución rápida una vez que se otorgan carbohidratos al paciente. Y es por eso que, como más adelante va a explicar Kevin, y es importante tener en el abordaje rápido, en el abordaje de urgencias, una dextrosis capilar para que sepamos cómo están los niveles de glucosa del paciente y empezar a descartar estas causas primero para posteriormente hablar de lo que un poquito más adelante vamos a mencionar, que ya son las causas estructurales. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el caso de una hipoglucemia, pues simplemente va a bastar con administrar la glucosa que el paciente necesita para que entonces empiece a resolverse este problema y no originar lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, Kevin.
Aquí nada más retomar un poquito lo que está diciendo Ángel, que la glucosa, ¿verdad? Va a generar una de las encefalopatías más graves e irreversibles que vamos a hablar después en cuanto al tratamiento. Eso es la hipoglucemia persistente, aparte de la focalización, que es por mucho más grave que la hiperglucemia, ¿no? La hipoglucemia persistente puede generar un tipo de encefalopatía irreversible porque es un sustrato la glucosa, ¿no? Entonces sí es importante todo esto, ¿no? Y antes de terminar con los sustratos, me gustaría nada más recordar que ¿cuánto es la PIC? Si alguien me puede decir, algo que ya han revisado, la presión intracraneal, ¿cuánto debe de ser? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Exactamente, de preferencia pues de 10 a 15, ¿verdad? Para que esté todo en orden, ¿no? Y el flujo sanguíneo que ya mencionó Ángel, que ya lo habrán visto en trauma craneoencefálico, que con todas las medidas, la mayoría de las medidas que se hacen en trauma craneoencefálico, principalmente trauma craneoencefálico severo, están encaminadas a mantener esa presión intracraneal estable, ¿no? Todas las medidas, que si el CO2, ¿verdad? Mantenerlo en niveles, la PAN, la PIC, la posición, todo, las soluciones hipertónicas, todo eso va en función de disminuir el edema cerebral y la presión intracraneal y mantener esa perfusión. Entonces, el flujo sanguíneo es lo que más se trata de preservar para evitar que aumente la presión intracraneal y ya sea irreversible. Por otro lado, ¿cuánto es la PAM que nosotros podemos mantener? Y esto también se respeta en el paciente, ¿no? Si es, por ejemplo, una causa estructural. Eso a ver si me explico, un coma, que estamos pensando en la causa estructural como un trauma craneoencefálico, etcétera, un EBC, etcétera. La PAN se sigue respetando en el nivel que se dice en TC. ¿Cuál es la PAN que se puede permitir? Arriba de 60, 75. Hay un rango muy amplio en eso. Lo habrán visto en trauma craneoencefálico. El rango es súper amplio porque lo que se busca es no descenderla abruptamente para evitar que haya una isquemia, una vasoconstricción súbita, entonces, o un mayor sangrado. Entonces, se puede permitir PAN muy amplias. El rango, ¿se acuerdan? 60 está bien, pero ¿alguien se acuerda del rango hasta cuánto? O sea, ¿cuál es lo normal para mantener una regulación dentro del cerebro? ¿Eso es a lo que se refiere? Podría ser, a ver. 50 a 150. Correcto. Es variable, ¿verdad? Es variable y este nivel tan amplio que es el rango de que se puede permitir para mantener esa presión de perfusión, es necesario que se puede mantener con lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que la PAN no se puede reducir, aun cuando el paciente llegue con 150, 120, 160, 120, ustedes no se puede reducir de manera abrupta la PAM ni la TEA, obviamente, porque el flujo sanguíneo se puede ver comprometido y puede producir isquemia. Entonces, por eso esos rangos de PAM son permisibles, ¿no? Obviamente hay que reducirlo, muy seguramente si es un EBC van a tener que hacerlo con metas, ¿no? Pero es lo importante, ¿no? Que recordar que la PAM puede ser permisiva en este aspecto, ¿verdad? Que es un rango de entre 50 y 150, y eso es aplicable casi varias de las causas estructurales de coma. Adelante, Ángel. Bien, pues una vez entendiendo que la importancia de los trastornos metabólicos o las metabolopatías, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que me va a causar estos trastornos metabólicos. Y básicamente son dos cosas. La interrupción del aporte de sustratos calóricos, como ya habíamos visto, que se frene el flujo y entonces deje de llegar oxígeno, deje de llegar glucosa y empieza a colapsar toda la maquinita. Y el segundo es la alteración de la excitabilidad, es decir, todo está bien, todo está funcionando, pero hay algo que está cortando esta sensibilidad para el transporte de esta energía, como lo pueden ser las drogas, el alcohol o la anestesia. Entonces, cualquiera de estas dos puede causar un trastorno metabólico. Y entre los tipos de trastorno metabólico, nosotros entendemos que pueden haber dos clasificaciones. Los que nos van a causar cambios neuropatológicos leves y irreversibles, y aquellos que de plano van a destruir neuronas y nos van a causar cambios irreversibles.
Todos estos son trastornos metabólicos, pero se pueden clasificar a su vez en dos grupos con base en lo que ya mencioné ahorita, ¿no? Entre los que me pueden causar cambios neuropatológicos reversibles está la hipoglucemia, siempre y cuando se resuelva de forma temprana y oportuna, la hiponatremia, la hiperosmolaridad, la hipercapnia, que es el exceso de dióxido de carbono, la hipercalcemia y por supuesto las insuficiencias hepática o renal. Siempre que éstas se resuelvan de forma oportuna, pues generalmente van a causar cambios neuropatológicos, sí, pero hasta cierto punto reversibles. En contraparte con los mecanismos que me causen una hipoxia o isquemia, porque como su nombre lo dice, no llega el flujo sanguíneo, no llega el suficiente oxígeno y se queda de esto por un tiempo más prolongado. Entonces no hay lo que la neurona necesita para estar viva y por ende hay una destrucción neuronal. Como nosotros sabemos, una vez que la neurona muere, tarda muchísimo tiempo o incluso es nulo la recuperación que el paciente suele alcanzar por el tiempo que tardan en regenerarse las células neuronales. Entonces estamos hablando de cambios irreversibles y las distintas patologías que me pueden llevar a estos mecanismos de hipoxisquemia, pues es como nosotros sabemos, un evento vascular cerebral, por lo mismo que se frena el flujo al tinaco, el trauma craneoencefálico severo, por aquello de que le golpeas la cabeza. Y sí es cierto, tal vez no sea del todo severo, pero también, como vimos en el tema, puede ser una lesión accional difusa que no te está mostrando las cosas tal como, con tal gravedad, pero que sí está afectando el coco. El shock hipovolémico prolongado, porque pues todos sabemos que si no hay volumen, pues no está subiendo el agua al tinaco también, y las hipocapnias. Entonces, entendemos esta importancia de lo que, como mencionaba la doctora, que es el dióxido de carbono, porque si nosotros dejamos muy bajo el dióxido de carbono, causamos vasoconstricción y pues entonces estamos frenando este flujo y si nosotros nos pasamos el dióxido de carbono llevamos a la hipercapnia y también podemos causar cambios neuropatológicos, solo que en la hipercapnia puede ser reversibles, mientras que en la hipocapnia tal vez no. Y la hipoglucemia persistente, que como vemos en Bono en cualquiera de las dos, todo depende del tiempo en el cual esté instaurada esta metabolopatía, ¿no? Y el grado de cambios neurológicos que el paciente suele presentar pues va a depender de la rapidez con la que estén sucediendo todos estos cambios en el suero de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Permíteme un segundo, Ángel. Kevin o Ángel. Más bien Kevin. Muchas gracias, Kevin. Esto, bueno, ya les decía, Ángel está decidido a quitarme mis preguntas. Aquí hace un momento, hace unos minutos, les estaba yo diciendo que hay algunas que pueden causar encefalopatías irreversibles. Pues aquí está la respuesta. Las encefalopatías que pueden, las patologías que pueden causar encefalopatías irreversibles, pues hipóxico-isquémicas, así se llaman, encefalopatía hipóxico-isquémicas, son estas que están aquí. No veo... bueno, está la que yo les había dicho, la hipoglucemia persistente, que es como sustrato, una de las que más pueden generar la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y agregaría yo una, creo que solo agregaría una. ¿Alguien me puede decir cuál agregaría? Que puede producir encefalopatía hipóxico-isquémica irreversible. Tal vez una o dos. Ya se me ocurrió otra. ¿Alguna manita? Piénsenlo. ¿Saúl? Podría ser, no sé, por ejemplo, un accidente, no sé, un ahogado. Exacto, el ahogamiento. Yo diría que esa es una. Por el tiempo, ¿verdad? Que va a pasar en hipoxia, es cierto. Aunque se supone que el ahogado, bueno, hay que darle un buen rato de masaje, ¿no? Pero sí, exactamente. Y por el tiempo sin oxígeno, hipóxica. Y por lo ende, isquémica. Y quedaría una de las importantes que yo recuerdo en este momento. Ya vi la mano. ¿Andrés? ¿Es el síndrome por reanimación, doctora? Muy bien, Andrés. Así es. ¿Qué es el paro prolongado, verdad? Así se llama. Es el síndrome por reanimación y luego lo sedamos, quién sabe para qué. Pero es común.
El síndrome por reanimación, que se asocia muchísimo a paro cardíaco cardiorrespiratorio prolongado, aquel paciente que puede ser el mismo ahogado u otro paciente con mucho tiempo de reanimación y que sí lo sacas del paro, ¿verdad? Pero pues sacas allá un paciente con una encefalopatía muchas veces hipóxico-isquémica por el tiempo sin oxígeno y que va a generar pues ya nada de actividad a nivel central. Sí vivo, pero con una encefalopatía muchas veces irreversible. Adelante, Ángel. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, esta está. Bien, pues en cuanto a los trastornos metabólicos y lo que viene siendo parte de las toxinas, ahora podemos hablar un poquito de lo que es el coma debido a los fármacos y los distintos venenos, las distintas toxinas. El coma debido a fármacos y también por toxinas no va a causar un daño residual o no suele dejar un daño residual siempre y cuando no se haya presentado insuficiencia cardiorrespiratoria por los mecanismos que nosotros entendemos de que si para el corazón y para la respiración, no hay flujo, no hay oxígeno, la célula muere, ¿no? Entonces, siempre y cuando no haya insuficiencia cardiorrespiratoria, si fue un coma causado por fármacos, no suele haber un daño residual. Mientras que la sobredosis por medicamentos, eso sí lo tenemos que tener en cuenta, sí me puede inducir, obviamente por el hecho de que estamos tratando con ciertos medicamentos, un coma, más que nada en los pacientes que suelen consumir, ya sea de forma cotidiana o prolongada, este tipo de medicamentos, entre los cuales podemos mencionar a grosso modo los atropínicos, que entre las características que más adelante también Kevin nos va a mencionar está la dilatación pupilar, la taquicardia, la piel seca, es decir, por una intoxicación por la amitriptilina, por fluoxetina, entre otros. El caso de los opioides, que una sobredosis de ellos me suele mostrar pupilas puntiformes menores de 1 milímetro de diámetro, pacientes que ya se hicieron adictos a la heroína, a la metadona, a la buprenorfina, y finalmente los barbitúricos, que también son los tres más canijos al momento de causar o de inducir un coma, porque pues estos sí me suelen manifestar en el paciente signos de muerte cerebral, y uno de los más peligrosos y también que se suele utilizar es el fenobarbital. Entonces, en cuanto a los trastornos metabólicos y toxinas, con esta diapositiva acabamos. Pasamos al siguiente. Y ahora vamos a hablar de lo que vienen siendo las lesiones ocupantes y los síndromes de herniación. Entonces vamos a entender una herniación. Estamos hablando ya un poquito más, ya dejamos a un lado las metabolopatías, ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones estructurales. Vamos a hablar de la herniación y la entendemos como un desplazamiento del tejido encefálico causado por una masa adyacente hacia un compartimento que normalmente no ocupa. Es decir, la estructura está fuera de su lugar y por estar fuera de su lugar está perjudicando a estructuras vecinas. Estas hernias pueden darse, como vemos en la imagen, ya sea por un hematoma o por cualquier otra razón que esté aumentando la presión y que por ende esté moviendo del lugar del que normalmente deben de ocupar las estructuras cerebrales, y entre las más frecuentes, como vemos en la imagen del lado derecho de sus pantallas, encontramos que dependiendo el tipo de hernia depende del tejido que se esté desplazando. Por ejemplo, en la letra A encontramos a una hernia uncal. Y en la hernia uncal, como vemos en la imagen, se está desplazando la circunvolución temporal anterior hacia la abertura de la tienda del cerebelo. Si nos fijamos en lo que viene siendo esa misma imagen, nosotros vemos cómo está la división de lo que es el encéfalo y de lo que es el cerebelo por la tienda del cerebelo. Entonces, en el caso de una hernia uncal, la circunvolución temporal se va a desplazar, incluso pasar por la tienda del cerebelo hacia inferior, y por ende también puede clasificarse como un tipo de hernia transtentorial. Obviamente, como se está moviendo y no está ocupando el lugar que le corresponde, pues está comprimiendo otras estructuras y por ende, dependiendo de la estructura que comprima, nos puede manifestar ciertas alteraciones en cuanto a la exploración física del paciente. Es un tipo de hernia progresiva, es decir, que no suele evolucionar de forma rápida, sino que lo va a hacer alrededor del tiempo, y por ende, como es progresiva, también sus síntomas suelen ser progresivos, hasta el punto de, como todas las hernias, llegar a comprimir el tallo del encéfalo, el bulbo raquídeo, y por ende causar un paro cardiorrespiratorio. En el caso de la letra B, como vemos en la imagen, nosotros estamos hablando de una hernia del tipo central.
en la cual vemos son las zonas, justamente como mencionaba Saúl hace un rato, del tálamo, las zonas talámicas, las que se desplazan hacia la abertura del tentorio y por ende también puede ser transtentoriales en dado caso de que la lleguen a pasar. Tanto esta como la uncal son progresivas, pero sí, como su nombre lo dice, si las dejamos avanzar, pueden llegar a incluso a causar paro cardiorrespiratorio por lo mismo de que te llegan a comprimir el tronco encefálico. Y llegamos a las tipos, a la letra C, que es la subparcial. En este caso, como vemos, está la hoz del cerebro dividiendo los dos hemisferios, y en la subparcial es la circunvolución del cíngulo la que se va a desplazar a través de la hoz del cerebro, contando también como una alteración estructural y por ende causando un síndrome de herniación. Y finalmente, podemos mencionar a la más canija, a la más peligrosa de las herniaciones, que va a ser la hernia foraminal, que es la que está señalada con la letra D, pues porque como es una hernia que pasa a través del foramen magno y es justamente las estructuras cerebelosas las que están pasando a través del agujero, pues están aumentando la presión en el tronco del encéfalo, que es el que tenemos en la imagen de la izquierda del abuelo Netter. Y como su nombre lo dice, como es el tronco del encéfalo y es el lugar en donde se originan los nervios, como hace rato previamente vimos, si se comprime a través de una estructura cercana y que además se desplaza muy rápidamente a través del foramen magno y termina comprimiendo más rápido el tronco encefálico, pues obviamente es más rápido, es más corto el tiempo que el paciente tiene para evitar un paro cardiorrespiratorio, por lo mismo que se está comprimiendo el tallo cerebral. Entonces, entre la más peligrosa de todas estas es la foraminal, por esto que ya mencionamos, porque llega a comprimir muy rápido los centros respiratorios y el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, muere, y esto sucede de una forma más rápida que con las otras que se encuentran más arriba en el encéfalo. Entonces, con esta imagen del abuelo Netter, podemos apreciar claramente las raíces de los nervios craneales. Entonces, estos nervios craneales, como nosotros vemos, más específicamente con el número 8 que tengo encerrado por ahí, apreciamos al nervio oculomotor. Entonces, como este nervio oculomotor está justamente en lo que es el puente y un poquito más arriba, lo que viene siendo la parte superior, como este nervio oculomotor es el que generalmente más rápidamente se comprime porque es el que está más arriba al momento de una herniación en el tipo foraminal, nosotros podemos evaluar justamente este nervio oculomotor para saber qué tanto ya está afectado el tronco encefálico. Y pues eso más adelante lo va a mencionar Kevin, pero pues nada más ahondando un poquito en eso. Entonces, como vemos que la raíz sale de la parte superior del puente, entonces cuando se hernia la circunvolución temporal, como vimos en la hernia uncal o en la hernia central, una vez que sale esa hernia y que comprime esa zona, pues entonces comprime también la raíz del nervio oculomotor y pues me suele causar alteraciones, como lo es en este caso, midriasis de la pupila en el lado de la herniación. Y se distingue de la hernia, entonces, si nosotros vemos este signo clínico, que es la midriasis, en el lado del ojo en el que lo encontremos, estamos infiriendo que es el oculomotor el que se está comprimiendo en ese mismo lado del cerebro del paciente. Entonces, la anisocoria es un dato importante en el caso de que sea una anisocoria por midriasis de una hernia del tipo uncal, mientras que en la hernia del tipo central también podemos encontrar anisocoria, pero en este caso la anisocoria va a ser por miosis, es decir, las pupilas van a estar más contraídas y también sucede en el mismo lado en el cual se esté herniando el tejido encefálico. Entonces, básicamente de las lesiones ocupantes y los síndromes de herniación es lo que más nos conviene entender, ¿no? ¿Qué es lo que se está moviendo de su lugar, que está comprimiendo estructuras vecinas y está causando problemas? Siguiente, por favor. Pero un segundito, Kevin. Ese Ángel, ¿verdad? Está dedicado a no dejarme hacer preguntas. Bueno, efectivamente, Ángel ya les dio todas las respuestas, pero quiero un poquito más. ¿Cuáles serían para sospechar un síndrome de herniación? Además de lo que acaba de decir Ángel, que ya se los desglosó así, como ¿cómo le dice él? En la cabeza, pero le dice otra cosa, tinaco. Bueno, allá, ¿cómo pueden sospechar de un síndrome de herniación? ¿Quién me dice? Unas manitas, varias manitas estaría bien.
¿Qué más cómo podemos sospechar de un síndrome de herniación? ¿Otros Pues, datos que nos puedan sugerir? Pues, por ejemplo, si se trata de un traumatismo craneoencefálico, ya hay, por ejemplo, un hematoma epidural, que es el que se suele manifestar más rápido, pueden aparecer datos de hipertensión intracraneal en nuestro paciente, o sea, puede presentar vómitos en proyectil, hiperreflexia, dependiendo también de qué tanto progrese la herniación, puede incluso llegar a un paro cardiorrespiratorio. Otros síntomas de herniación, también a veces, dependiendo del tipo de herniación, lo que yo he leído es que conforme va progresando la herniación, como que van haciéndose más llamativos los síntomas. Por ejemplo, la sufalcina, que es la primera, vamos a decir, que es la más superior, a veces no da síntomas. Luego la central, que es la que nos estaba comentando Ángel, esta a veces da miosis porque ya está afectando a un par craneal, el tercero, pero, o sea, se presenta una miosis en estos casos y a veces la mirada del paciente como que se tira hacia abajo. No sé si mencionaban en sol poniente, algo así, pero el caso es que los ojos, las pupilas se veían chicas y estaban como que tirando hacia abajo, como si el paciente estuviera viendo hacia abajo. Ajá, o sea, es lo que yo había leído en respecto a esto. Saúl, ¿qué hematoma estás viendo en la imagen que nos presentan Kevin y Ángel? Es un epidural Correcto. ¿De qué lado? del lado temporal. ¿Pero derecho o izquierdo? Pues parece que es del derecho porque el cerebelo está atrás. Sí, y también bueno, tanto el temporal, pues, o sea, es difícil saber si solo es temporal porque, pues, es un solo corte, ¿verdad? Entonces, acuérdense que para determinar las regiones, pues, tienen que ver varios cortes o desde qué corte se ve. Entonces, algunos de los criterios ya los mencionaron, como es uno de los más llamativos es la anisocoria en general, una pupila reactiva, una dilatada o miosis bilateral, que eso lo vamos a ver después en el examen físico. Esos ya vieron algunas características, datos de hipertensión intracraneal. Cindy, ¿quisieras agregar algo? Subiste y bajaste tu mano, pero no quisieras agregar algo. A lo mejor ibas a decir algo que no han dicho. Pensaba en que se podía manifestar como una hidrocefalia si hay un bloqueo de los ventrículos. ¿Y cómo sospecharíamos de una hidrocefalia? Por ejemplo, podrías decir aquí los vómitos, ¿verdad? Los vómitos proyectil, que pueden ser datos también de hidrocefalia. ¿Algo que se te ocurra además de eso? Solo eso que pues ya va a dar signos de hipertensión intracraneana por el mismo. ¿Algún otro dato de hipertensión intracraneal que te acuerdes, Cindy? ¿Algún otro que se te venga a la mente que, sí? O sea, definitivamente lo que están diciendo ustedes es cierto, porque bueno, lo tenemos la sospecha, pero sin una imagen, pues tampoco, ¿no? Podemos pensar que es una uncal porque es la más frecuente, pero pues si no vemos la tomografía, no vamos a saber que es una uncal o es una central, y no es solo el examen físico, con el examen físico lo sospechamos. ¿Qué otros datos de hipertensión intracraneal, Cindy, nos podrían apoyar? Los vómitos de proyectil es muy característico, ¿no? ¿Qué más? Alberto dice la tríada de Cushing. ¿Cuál es la tríada de Cushing, Alberto? PS, si tiene hipertensión, debe tener la tríada de Cushing. No sé qué es PS. O sea, si tiene hipertensión intracraneana, a veces presentan la tríada de Cushing, que es hipertensión arterial sistémica. Correcto. Hipertensión arterial sistémica, bradicardia y hay una más, pero se me acaba de ir. Se te acaba de ir, pero ya la están diciendo. Adelante, ¿quién la va a decir? Ya oí otra voz. Ya no la oigo. La respiración irregular, doctora. Exactamente. Puede ser la Chase-Strokes y pueden ser varios tipos. Muy bien, Andrés, efectivamente, porque el patrón de la ventilación pues tiene que ver con el centro respiratorio, ¿verdad? La más común para estos tipos de hernia pues está entre la anéusica, la táxica, las respiraciones de bulbo, de tallo, ¿verdad? Porque generalmente son unos de herniación pues son
van comprimiendo y hasta que van afectando el centro respiratorio. Por eso las respiraciones son más, las más conocidas, apnéusica, táxica. Y bien dice aquí José Alberto que lo escribió, el papiledema, correcto, muy importante que aprendan a revisarlo, José Alberto, ¿verdad? Los fondos de ojo. Es muy importante que lo sospechen, algo sencillo, fácil de hacer, ¿verdad? Con un oftalmoscopio adecuado, se puede hacer un fondo de ojo y muy sugestivo. Alteraciones de la respiración, que Cassandra también ya lo mencionó, que es lo que dijo Andrés, los patrones respiratorios, es pura clínica. Como les repito, o sea, no es suficiente, pero sí, o sea, un buen examen físico con una buena clínica apoyada en todos los patrones de ojos, de respiración, de posturas, datos de irritación meningia, datos de cerebración, de corticación, todo eso les va a dar un buen examen físico, les va a dar una buena idea de lo que van a encontrar en una resonancia, en una tomografía, y si no lo encuentran, ¿verdad? Entonces empiezan los problemas. Puedes continuar, Ángel. Bien, en cuanto a síndrome de regiones, hablamos ahora del coma epiléptico, pues no hay mucho que mencionar al respecto. Todos sabemos que después de las convulsiones generalizadas, generalmente el paciente queda en un estado de coma, ¿no? Esto se da porque, pues, según nos dicen las bibliografías, durante las convulsiones, pues se agota el sustrato energético del cerebro. Entonces, este gasto enorme de energía, pues va a tardar en compensarse. Se gasta de repente todo lo que es la comida, y entonces hay que tardar un poquito en recuperarse, y por eso estamos hablando de un estado posictal, que es el coma que aparece después de una crisis epiléptica y que desaparece por sí solo. Va a desaparecer pues porque regresa el sustrato energético y otra vez empiezan a chambear las células. Ahora, en el coma epiléptico, si nosotros lo sospechamos, es un claro requisito pedir un electroencefalograma. No a todos los pacientes en los cuales sospechamos coma le vamos a pedir electroencefalograma, ni en todos los pacientes que convulsionen vamos a pedir electroencefalograma, pero si nosotros sospechamos que es un coma secundario a una epilepsis, es una razón muy clara para pedir electroencefalograma, y entonces es descartar esta causa, que por supuesto es una causa tratable. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí únicamente voy a puntualizar una cosa. El electroencefalograma hay que saberlo entender, ¿verdad? Pero bueno, si está plano, está fácil, ¿no? Es un estudio, una herramienta económica, accesible, y que puede aportar mucho. En la sospecha de la epilepsia es una herramienta, ¿no? Y que no puede estar ausente, es imprescindible para hacer el diagnóstico de epilepsia. Ahora, el coma epiléptico, recordar que no hay estado posictal, ¿verdad? Son las convulsiones que no paran, que no tienen recuperación, pues dependiendo del tiempo, ¿verdad? O que no haya una recuperación de menos de 5 minutos, que sean seguidas, que hay definiciones específicamente, ¿no? Que para el estatus epiléptico, que es el coma epiléptico. Y también puede ser el coma que se lleve al paciente, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico severo que presenta crisis convulsivas, pues allá es lo que nosotros es un coma inducido, generalmente llamado coma barbitúrico, y el epiléptico es el coma epiléptico es el paciente que no para de convulsionar o que presenta más de 5 crisis convulsivas en los primeros 30 minutos sin recuperación. Entonces, a eso les decía, ¿no? Nada más que lo tengan en cuenta. Específicamente no tienen que saber todo eso, ¿verdad? Son definiciones solamente que son las que llevan muchas veces a la muerte cerebral. Puedes continuar, Ángel. De acuerdo. Y pues para ahondar ya en la segunda causa más frecuente que habíamos mencionado entre las dos, que era la afectación al sistema reticular activador y la lesión generalizada de los hemisferios, pues tenemos que tener en cuenta lo que habíamos dicho, ¿no? Mientras más cerebros afecte, menos conciencia el paciente tendrá. Y a esto estamos refiriéndonos con una lesión generalizada de los hemisferios cerebrales. Tiene que ser un daño estructural, bilateral y generalizado del cerebro para que pueda inducir un estado de coma en el paciente, y justamente este daño estructural bilateral generalizado suele
suele simular una alteración metabólica. Entre las causas de una lesión generalizada de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el mecanismo hipoxia-isquemia, y que puede estar presente dependiendo a varias patologías, como lo es la púrpura trombótica trombocitopénica, un síndrome de hiperviscosidad, algunas enfermedades que suelen cursar como infecciones neurológicas, como es el paludismo cerebral. También puede ser secundario, como vemos en la imagen, a un traumatismo cráneoencefálico en el cual se logre con tanta fuerza que cause una lesión generalizada de los hemisferios cerebrales e induzca un coma. Y por supuesto la enfermedad desmielinizante inflamatoria, por aquello que va gastando lo que es la vaina de mielina y entonces va inflamando las estructuras y con el paso del tiempo pues va a llevar a un coma en el paciente en caso de no tratarse a tiempo. No hay mucho que mencionar en esta parte. Pasamos a la siguiente. Y pues ya para culminar con mi participación, pues solamente hablar cómo abordar, cómo empezar a abordar, porque sí es cierto, ya sé cómo distinguir los conceptos uno de otro, qué es lo que me puede causar generalmente, me puede llevar al paciente a un estado de coma, pero qué me interesa saber o cómo empezar a abordar a un paciente en el cual estoy sospechando que se puede presentar este estado de coma. Entonces, primero que nada, tengo que mantener vivo al paciente, porque si el paciente muere porque yo primero decidí hacerle un examen neurológico y no me fijé que su vía aérea esté permeable, no me fijé que esté bien su circulación, no me di cuenta de sus respiraciones, pues ¿para qué? Entonces, primero tengo que abordar el ABC para diferir en las otras cuestiones y checar los signos vitales, tal vez posiblemente abordar un fondo de ojo. Y pues básicamente es eso. Primero que nada, descartar cualquier alteración aguda en lo que viene siendo circulatorio, respiratorio y todo lo que ya hemos visto del triage. Y una vez que yo logre hasta cierto punto la estabilidad en el ABC y que yo haya descartado cualquier causa que me pueda llevar a una muerte inmediata, ya hablar de una anamnesis, averiguar el chismecito con lo que yo tenga enfrente o el que tenga al lado, ya sea familiares, testigos, paramédicos, y las cosas a preguntar, pues básicamente son las más importantes en este momento, ¿no? ¿Cómo le pasó al paciente? ¿Hace cuánto tiempo lleva dormido el paciente? Si tuvo síntomas previos, si es que padece alguna enfermedad crónica y si por esa enfermedad crónica está tomando algún medicamento, si es un paciente que suele utilizar drogas, más que nada las intravenosas o incluso cualquier otra recreativa, si es un paciente alcohólico, si es un paciente que tiene alergias, si ha estado expuesto, ya sea por su trabajo o por alguna otra causa, a ciertos tipos de pesticidas, insecticidas, o más que nada organofosforados por aquello del envenenamiento que estos suelen causar y que también me pueden inducir a un estado de coma. Y más que nada, y por último, si lo queremos ver de esa forma, si es que es un paciente que suele tener algún padecimiento psiquiátrico, pues para empezar a abordar ciertos diferenciales, más que nada la catatonia, que es ese estado de psicosis que mencionaron hace unos instantes mis compañeros, ¿no? Pues básicamente es esto, primero ver que no tenga nada que comprometa su vida de forma aguda, posteriormente empezar a averiguar estas circunstancias, los síntomas previos y si tiene algún padecimiento crónico para empezar a sacar los diferenciales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues en cuanto a este abordaje, pues es lo que mencionaba hace unos instantes la doctora, ¿no? Buscar datos de focalización. Si no encuentro datos de focalización, pues estamos hablando, perdón, si encuentro datos de focalización, la premisa es que estamos hablando de una posible lesión estructural hasta demostrar lo contrario. Mientras que si no encuentro datos de focalización y estoy hablando de datos más generalizados, entonces estamos hablando probablemente de una metabolopatía para empezar a ver por dónde más o menos camina la cosa, ¿no? Entonces, más que nada, tener en cuenta esa diferencia, ¿no? De que si son datos generalizados o si son datos focalizados. Focalización, lesión estructural, un dato generalizado o no encuentro datos de focalización, me voy a pensar más en daños por metabolopatía, teniendo en cuenta lo que había mencionado la doctora, de que la única metabolopatía que pues generalmente me suele dar datos de focalización, pues es la hipoglucemia como tal.
Y la siguiente. ¿Me escuchan? Sí, ya Sí. ves cómo se siente, Ah, ok. Ángel. Sí me escuchan, ¿verdad? Porque tengo las diapos congeladas de un lado. Sí, ya terminó, Gracias, Ángel. doctora. Ya, Ya, ya doctora, terminó, ahora va Ángel. Kevin. Ah, bueno, Sí, muy es bien, que Ángel. ¿De Kevin quién es igual el quería gallo, exponer. Ángel? Es Ya le mío, quitaste doctora. su... ¿De quién? ¿De Kevin? ¿O de Ángel? Sí, ¿Es es que tuyo o es de tu vecino? no, es mío, hay como 20 aquí atrás. Ah, qué chistoso, es horrible. Bueno, al principio es bueno, pero luego es desesperante. Muy bien, Ángel, muy didáctico, muy descriptivo, Ángel. Ya te dimos un aplauso. Bueno, puedes continuar, Kevin. Mira Gracias, cuántos doctora. aplausos ya tienes, Ángel, con tu tinaco y tu cabeza y casi la chola o algo así. Bueno, en la parte de la exploración física, pues esto lo hemos comentado durante todas las intervenciones, ¿no? Lo que hay que ver es, después de asegurar que el paciente se encuentra estable, después de realizar el ABC, pues es conveniente realizar una exploración físico, un examen físico general. El primer paso es, bueno, suspender los sedantes, ¿no? En caso de que se le hayan aplicado previamente, para tener unos resultados más exactos, hay que suspender todo tipo de sedantes que estén administrando y pues buscar primero que nada signos obvios de trauma, ¿no? ¿Qué vamos a explorar en el paciente cuando llegue? Bueno, lo primero pues puede ser la piel, ¿no? El paciente puede tener datos de coagulopatía, como son petequias o hemorragias. También la coloración de la piel puede ser útil, porque un paciente que se presenta ictérico puede tener datos de encefalopatía hepática, pero un paciente cianótico, pues una narcosis por CO2. Un paciente que al revisar los brazos, pues nos demos cuenta de que tiene sitios de, pues que se piquetes, ¿no? En los brazos o en algunas zonas, nos puede indicar que este paciente consume drogas intravenosas y estas pueden provocar pues un estado de coma debido a la sobredosis. Cuando nosotros palpamos ganglios linfáticos y tenemos un paciente con fiebre, seguramente se trata de un proceso infeccioso. Y también en la cabeza podemos buscar datos de traumatismo craneoencefálico. Pues podemos ver contusiones, quimosis en los mastoides, que es el signo de Battle. Todos estos nos hablan de trauma, ¿no? Que puede ser lo que lo causó. También ojos de mapache o en la exploración un papilledema, que esto nos va a indicar el aumento de la presión intracraniana. Otros signos de traumatismo son la presencia de sangre en el tímpano, me parece que se llama, igual hay en el oído, perdón, en la nariz, la salida de líquido cefalorraquídeo, rinorraquia. En el cuello, reptiles de nuca, bocio, ojo en el cuello. Primero, lo que leí en la bibliografía era que muchas veces le ponemos un collarín al paciente y no sé qué, y no nos fijamos si estaba comprometido el cuello. Se debe realizar una exploración en el cuello pues precisa y no subestimarla, ¿no? Los datos de los signos vitales como una hipertensión o una hipotensión nos pueden dar hipertensión endocranial en caso de hipertensión arterial, o en una hipotensión podemos pensar en una insuficiencia circulatoria. Podemos palpar hígado y pues nos va a dar junto con la ictericia datos de encefalopatía, aliento a manzanas, bueno, acetona, alcohol, pues un paciente intoxicado con alcohol. Y laceraciones por la lengua, una lengua mordida, etcétera, nos puede hablar de un estado postictal.
Esto que acabo de decir en la tabla es muy útil cuando ya hicimos la parte que cuando llega el paramédico y nos explica la situación o el familiar, etcétera. Todo esto, si se dan cuenta, sin haber realizado un estudio de imagen, nos puede ir descartando varias situaciones. También podemos buscar datos de mi parecia para buscar qué son los datos de focalización. Bueno, después tocaría hacer una valoración únicamente neurológica dirigida. Es pararnos junto al paciente y tratar de despertarlo, llamarlo por su nombre de una forma pues que sea capaz de escuchar o dándole una orden. Podemos aumentar el tono de voz o aumentar los estímulos cada vez más hasta que el paciente pues espera que reaccione. También se puede aplaudir cerca del oído. Esto es una maniobra un poquito mejor que el hablarle. La verdad no entendí por qué, pero dicen que es mejor. Igual podemos pensar que hay algún síndrome de enclaustramiento. Entonces podemos abrirle los ojos al paciente y pedirle que los mueva, que vea hacia abajo, que vea hacia arriba, o que si nos escuche haga cierto movimiento con ellos, que parpadee, etc. Para hacer la valoración neurológica, la podemos dividir en tres: en el nivel de conciencia, en la función del tallo cerebral y en una función motora. Para el primer punto, que es el nivel de conciencia, vamos a subdividirla en la actividad espontánea, la respuesta a estímulos que pues, ya les mencioné, y la escala de coma de Glasgow. Kevin, ¿cuáles serían los estímulos dolorosos permitidos? Pues permitidos cualquiera que no provoque un daño al paciente innecesario. Bueno, ¿cuáles son los permitidos hoy en día? Que con las prominencias óseas de la mano, vaya, los nudillos, podemos hacer presión a nivel del esternón. También podemos picarle el lecho unguial al paciente. No picarle, perdón, apretarle el lecho unguial al paciente. Y estos son estímulos que son suficientemente dolorosos para esperar una respuesta. No porque, o sea, a lo que me refiero es que si el paciente no responde a ellos, no hay que hacer un estímulo aún más doloroso y uno aún más doloroso, hasta que encontremos uno pensando que vamos a encontrar uno que le va a generar algún movimiento, ¿no? Correcto. Allá, por ejemplo, ya no se utiliza, bueno, hay muchos que ya no se utilizan. Había presión en los ojos, ¿no? Ándale, pero ya no, porque pueden producir hemorragias. Y otro que se utiliza en otra prominencia es en donde está la clavícula, cerca del hombro. Allá en esa unión se puede también apretar. O el esternón, que es la más usada, pero como ya dijo Kevin, nada más no con mucho entusiasmo, ¿no? O sea, un enérgico, pero no como para lastimar al paciente o que lo puedan fracturar, o etcétera. Traten de controlar su movimiento, ¿verdad? Porque es importante, o dejarle marcas al paciente también, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más, Kevin? Claro, esta tabla me gustó porque, a diferencia de las demás, tiene una mnemotecnia. La escala de Glasgow evalúa la respuesta con los ojos, el habla y la motora. Ojos con 4 letras evalúa 4 aspectos: que el paciente sea capaz de abrirla de forma espontánea, que simplemente el paciente pueda abrirlas a la voz o al dolor, o que no los abra. Ojo, pues que aquí los puntos de una misma categoría no se suman. No porque los abra, los pueda abrir espontáneamente y ya la voz tiene 7 puntos, ¿no? Se utiliza solo la calificación máxima. El puntaje más alto. Efectivamente, correcto. En cuanto al habla, se evalúa la respuesta verbal del paciente que se encuentra orientada. Un paciente confuso, pues, amerita 4 puntos. Habla tiene 5 letras y evalúa 5 puntos. El tercer punto es un habla inapropiada, que supongo que son palabras que, aunque son comprensibles, no son, no refieren un sentido, o al menos así lo entiendo. Incomprensible es que, pues tal cual, que las palabras no se logren distinguir.
o que pues tenga la incapacidad de hablar, es un punto. En cuanto al tercer eslabón que evalúa es la respuesta motora. Motora tiene 6 letras y evalúa 6 puntos. Si el paciente obedece a la orden, tenemos un paciente que tiene 6 puntos. Si localiza el dolor, tiene 5. Si es capaz de retirar la extremidad, tiene 4. Si tiene una flexión anormal o de cortificación, ahorita muestro cómo se ven estos pacientes, tiene 3. Una descerebración son 2. Y si no hay ninguna respuesta es 1. Como se pueden dar cuenta, no hay puntos ceros. Por lo cual, un paciente que no abre los ojos, que no habla y que tiene una actividad motora sin respuesta, tiene 3 puntos. En esta escala, ya está permitido componer no valorable. Un ejemplo de no valorable es un paciente, como decía hace un ratito Ángel, ¿verdad? Como alcohólico, por ejemplo, con supresión, que no puedas valorar. Un paciente con encefalopatía hepática, por ejemplo, urémica, que no es que esté focalizado, que tenga algo, sino que está en un estado donde no es valorable también, por ejemplo, si está intubado, si es con discapacidad auditiva, ¿verdad? No habla de por sí, es un sordomudo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces se puede poner no valorable o se puede poner potencialmente mayor, porque haciendo estas conjeturas, haciendo estas aclaraciones. ¿Hay alguien que no entienda algún rubro cómo evaluarlo del Glasgow? Que es que diga, no, bueno, yo no entiendo la diferencia entre esto y esto. No. Puedes continuar, Kevin. Pero igual como indicación, como dice al lado, un Glasgow menor a 8 requiere intubar. Igual o menor a 8. Otro punto que mencionó la doctora en la clase pasada, que se me hizo interesante mencionar, es que el Glasgow, no, aunque lo parece, no es subjetivo. Todos tienen que tener pues el entrenamiento suficiente para que le preguntes a varios médicos y te den el mismo puntaje, ¿no? Los reflejos del tronco encefálico los vamos a identificar con los pares craneales. En el tronco se encuentran los nervios canales 3 a 12. Ahí tienen sus raíces, pero también ahí se encuentra el sistema activo reticular, por lo que evaluar los pares nos puede dar una idea del mismo, ¿no? Los pacientes que tienen los reflejos que les voy a mencionar íntegros, típicamente tienen una localización biemisférica del coma, y si alguno de los reflejos llega a estar alterado, hay que fijarnos en el tronco porque posiblemente ahí esté la lesión. Aquí, fe de ratas, es 3. Para evaluar los pares craneales, empezando con el reflejo pupilar, podemos utilizar una lamparilla para evaluar la reactividad pupilar, la dilatación pupilar. Recordemos que el diámetro promedio de una pupila son 5 milímetros y el inconveniente que podemos llegar a tener es que puede ser difícil evaluarlo con las luces ambientales del hospital, ya que son muy brillantes, o en pupilas que son muy pequeñas. En la parte derecha tienen las imágenes. En la primera vemos unas pupilas mióticas que sí son reactivas y nos hablan de una lesión en el diencéfalo. Y pues de etiología sugerida, ¿no? Por ejemplo, una lesión hemisférica bilateral, herniaciones o un coma metabólico. Luego tenemos unas pupilas medias que no reaccionan a la luz. Estas pueden ser a nivel mesencefálico en el tegmento ventral, también pueden ser herniaciones, etc. Y pues ahora me voy a ir del lado izquierdo porque pues lo pueden leer, les paso la imagen. Tenemos las puntiformes reactivas, unas midriasis unilateral reactiva, que esta es la herniación que comentó aquel hace un momento, y la miótica unilateral reactiva.
Seguimos con la evaluación del par craneal número 3 y podemos evaluar el reflejo oculocefálico, también evaluado con la maniobra de ojos de muñeca. Esto consiste en que al girar la cabeza del paciente del lado izquierdo, por ejemplo, el movimiento de los ojos deben ir hacia el lado derecho y viceversa. Girar la cabeza a la derecha, los ojos deben ir hacia la izquierda. ¿Qué pasa si en este caso el cuello está comprometido y no podemos hacer esta maniobra? Pues hay una estimulación, se puede hacer una técnica de estimulación calórica o térmica del aparato vestibular. Esto no es gran cosa, es poner solución salina muy fría e irrigar al paciente. Y la mecánica es la misma, ¿no? Si irrigas a la izquierda, los ojos deben ir a la derecha y viceversa. Lo normal. Anterior, Kevin, antes de claro. que sigas acá. Claro. ¿Me oyen? Sí. Sí me oyen. Ok. Aquí, en esta parte que trajo Kevin, es algo que yo les había pedido. Y hace un ratito lo platicábamos, ya hemos hecho énfasis en esto, pero sí me gustaría que lo vieran bien, ¿verdad? Que vean cómo con solo las pupilas, una de las cosas que más les puede orientar es el tipo de pupilas, pero por ejemplo, lo que les puede orientar mucho es que si son simétricas o son anisocóricas, o sea que en un lado está dilatada y en el otro lado está chiquita. Y si ustedes se fijan aquí siguiendo la imagen, conforme más bajo esté si ustedes por ejemplo ven anisocoria, miótico unilateral, midriasis bilateral, midriasis unilateral, eso habla más que nada de cuáles son las que están focalizadas, las que tienen herniaciones o tienen hematomas, como veían en la imagen, era un hematoma epidural, un hematoma sudural, un EBS hemorrágico. Entonces pueden observar que cuando las lesiones realmente son estructurales y localizadas hacia un hemisferio o hacia una parte, ustedes van a ver lo que es la anisocoria. Y cuando son iguales, entonces ya pueden hablar de generalmente, o sea, tallo, puente, mesencéfalo, diencéfalo. Busquen, una de las primeras cosas que pueden buscar es asimetría o simetría. Después, el tamaño, ¿verdad? Y de último, ¿qué tan reactivas son? Acuérdense de no ser muy exigentes. ¿Cuánto deben medir más o menos el tamaño pupilar normal? ¿Cuánto es hasta cuánto más o menos? ¿Alguien se acuerda? 5 milímetros. Perdón, Kevin. Son 5 milímetros. Correcto, 5 milímetros. Entonces, tratar de que sea así, ¿no? No porque a mí me parezca que está chica o a mí me parezca que está grande. Oriéntense por la simetría, luego el tamaño y luego la respuesta pupilar. Y como les dije, bueno, si tienen alguna duda pueden levantar la mano y puedes continuar, Kevin. Gracias. Doctora. ¿Sí? Yo tengo una Sí, duda. te ¿Cómo había dicho? Sí. O sea, cuando son asimétricas, es más, se va a dar más por una lesión estructural. Exacto. Al decir estructural, Estela, me refiero a que estructural en cualquier parte. En cualquier parte. Puede ser a nivel de hemisferios, puede ser a nivel del tallo, puede ser a nivel del mesencéfalo, pero que sea estructural en una parte más localizada. Cuando son de los dos lados, o sea, son simétricas, por ejemplo, hasta en el puente, como pueden ver ustedes en el mesencéfalo, si siguen es 1, 2, 3. En el 3 tenemos, por ejemplo, puntiformes, reactivas, pero ya están hablando de protuberancia. Y si se van hacia la derecha, etiología, lo más común, o intoxicación por opioides. Y puede haber una hemorragia, pero muy localizada en la protuberancia. En cambio, ¿verdad? Aquí lo pueden ver en la que es anisocórica. Y aquí lo pueden ver en la última, por ejemplo, que sea unilateral, es hipotalámica, es una lesión más de origen estructural, más localizada. En cambio, volvemos a lo mismo, si es mesencéfalo en medio, podemos tener bilateral, midriasis bilateral. Mientras más anisocóricas estén o más desiguales, vamos a tener lesiones más localizadas, más en una parte en especial. No sé si queda claro, Estela.
Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Bueno, y comentario aparte de esta diapo es que hay una parte en el libro que tiene esta frase que se me hizo muy interesante. El ojo mira hacia el sentido de la lesión cefálica, o sea, ojo hacia la izquierda, lesión cefálica izquierda, y se aleja del mismo en caso de una lesión del tronco encefálico. Es que esto es como lo dice, ¿no? El ojo mira hacia el lado de la lesión. Es correcto, normalmente porque la deducosación viene más abajo, de la cual ya hablaron, verá, la focalización puede estar del lado contrario, generalmente, salvo el trauma medular, generalmente es del lado contrario por la deducosación. Y estas pruebas que generalmente se pueden hacer, que bueno, posiblemente en muerte cerebral lo vuelvan a mencionar, pero si tú tienes una sospecha que el paciente tiene un problema de cervicales, por ejemplo, mejor usas los vestibulares, que es con agua nada más, para provocar el nistagmo. Y si lo puedes movilizar, pues utiliza los óculos cefálicos, que son los ojos de muñeca. Y hablan, aquí siempre se los aclaro, de las muñecas antiguas, ¿verdad? Esas que dan miedo, que tienen miradas fijas, y no de las muñecas de ahorita que hacen de todo, que lloran, que miran, etcétera, ¿no? Estos reflejos son antiguos, aquellas muñecas de ojos fijos, ¿verdad? De mirada fija, esas son las que se refieren los ojos de muñeca, que son los óculos cefálicos o los oculovestibulares. Los oculovestibulares recomendados en pacientes con sospecha de lesión a nivel cervical. Puedes continuar. Gracias. Para evaluar el trigémino y el facial, podemos evaluar el reflejo corneal. Esto va a ser aplicando una gota de solución salina en los ojos o tal vez con un cotonete, un hisopo, inducir el parpadeo. Recordar que este reflejo aplica en córnea y evaluar en esclera no nos da el resultado que estamos buscando. Entonces la gota debe ir en la córnea. Para los pares 9 y 10 vamos a evaluar el reflejo nauseoso. Es usar una batelenguas para tratar de provocar este reflejo. Si un paciente llega a estar entubado, también funciona evaluar el reflejo tosígeno. Esto puede hacerse mediante una succión profunda del tubo endotraqueal, pero también me parece que cuando se intubó el paciente se pudo ver la respuesta que se tuvo para no tener que hacer la succión, ¿no? Con que tú sepas que cuando se le realizó tuvo este reflejo, me parece que eso es suficiente. Le digo que ustedes me quitan mis preguntas, Kevin. También se puede hacer con la succión, también se puede hacer con la sonda orogástrica, cuando la colocan y que siempre la colocan en otro lado. Aprovechen para hacer el reflejo tosígeno. También se evalúa la respiración. Los centros de respiración también pues, se encuentran en el bulbo. Entonces podemos encontrar patrones respiratorios específicos para lesiones específicas. Por ejemplo, es común encontrar una respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración que va pues, de menos a más y luego a menos, y tan menos que se vuelve apnea, y luego empieza otra vez de menos a más y da menos y se vuelve apnea. También podemos encontrar Kussmaul, un patrón apneústico o atáxico. Es importante identificarlos porque nos pueden ayudar a definir si esto es metabólico o no. Exacto. Metabólico o estructural. Las respiraciones de Kussmaul y la Cheyne-Stokes muy relacionadas con patologías metabólicas o como hablábamos hace un ratito, de las localizadas a nivel del diencéfalo, porque son de corteza, de partes altas, entonces muy relacionadas a problemas metabólicos, muy relacionadas a problemas estructurales por arriba, altos, supratentoriales, sobre todo la de Cheyne-Stokes. Y las más agónicas, que son las atáxicas y las néusicas, esas son de partes bajas, ¿verdad? Tallo, puente, bulbo, toda esa parte, ¿no? Generalmente son respiraciones que
no las van a ver si el paciente llega, por ejemplo, un Glasgow de 8, que todavía conserva la respiración, etcétera, ¿no? Y lo van a intubar por el deterioro neurológico para evitar precisamente broncoaspirar, etcétera. Generalmente tendría que llegar el paciente muy, muy mal, muy grave, para que ustedes logren ver estas, sobre todo las de abajo, las de tallo y puente, son muy difíciles de ver, a menos que el paciente llegue mal o se deteriore allá en el servicio de urgencias, porque si el paciente ya lo intuban, pues ya no van a ver esos patrones. Para evaluar la función motora, podemos utilizar los reflejos. En un video que encontré decía que evaluar los reflejos puede darnos como que datos muy, muy, muy finos de asimetría que nos pueden ser de utilidad. La función motora se evalúa con el tono muscular y observar las extremidades en caso de que puedan presentar algún movimiento espontáneo. Recordemos que la escala utilizada para el tono es la de Daniels, pero pues recordemos el contexto del paciente, ¿no? No podemos pedirle pues algunos de los ítems que salen aquí. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es levantar la extremidad y dejar que caiga y evaluar si llegar a ver algún tipo de movimiento anormal, ¿no? Las muecas que realizan. Ajá. Perdón que te interrumpa, adelante, Kevin. adelante. La escala de Daniels es muy difícil valorar en un paciente con coma, porque desafortunadamente para valorar la escala de Daniels necesitan la cooperación del paciente. Entonces, si no, no pueden poner con exactitud una escala de Daniels. También, si lo van a evaluar y se puede al paciente, sobre todo no ya en coma, sino digamos Glasgow un poquito más altos, 9, 10, tienen que evaluar ambos lados, no se les olvide. Lo van a ver en trauma medular, pero no se les olvide que se evalúa unilateralmente. O sea, cada lado lo tienen que evaluar porque puede estar focalizado desde un lado, entonces tienen que poner miembro torácico, miembro pélvico, miembro torácico, miembro pélvico, o sea, los 4 se evalúan y para hablar de una focalización, generalmente eso suele ser muy descriptivo. La escala de Daniels es una de las escalas más utilizadas en urgencias para hablar de EBC y tumores, etcétera, ¿no? Eso nos sirve mucho, pero para hablar de coma, pues no, porque necesitan que el paciente les ayude. Un paciente que tenga muecas cuando hacemos una maniobra para inducir dolor y no reaccione moviendo las extremidades, nos va a decir que este paciente tiene la vía sensitiva intacta, pero la motora con afectación. Ahora vamos a evaluar la postura anatómica que el paciente tiene. Una postura de descerebración es cuando el paciente se encuentra con las extremidades extendidas y las manos rotadas, ¿no? Vean cómo las extremidades las tiene extendidas, igual que los brazos. Esta postura de descerebración indica una lesión cerebral en la parte pues superior, ¿no? A nivel inferior a nivel del tronco encefálico. Las manos tienen forma de E. Una postura de decorticación tiene los miembros superiores flexionados y los inferiores extendidos. Esto indica un daño en el fascículo corticoespinal, o sea, a nivel medular. Y tienen, aquí tienen el ejemplo de la izquierda y aquí en el de abajo. ¿Qué estudios le vamos a pedir al paciente ya que identificamos que se trata de un coma en la exploración neurológica? Mande. Kevin, vamos a dejarlo aquí, que ya es la última parte, ya lo estoy viendo, pero para que lo expliquemos bien y también ya no se agoten las neuronas. Sí, doctora, creo que tenemos clase. ¿Tienen clase? Sí. Pero okay. Como en minutos. Ah, muy bien, está bien, para que les dé tiempo de ir al baño, tomarse algo. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, a las 4:30. Les pido por favor al que va a haber muerte cerebral